Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Te invitamos a que empieces una nueva vida hoy. Solo deja que nuestro Señor Jesucristo entre en tu corazón y cambie tu forma de pensar. Cambia tu vida hoy. Nuestro equipo de colaboradores estará orando por ti y esa necesidad o enfermedad que te aqueja. Cambia tu vida hoy. Alimentos Mi Sueño. Alimentos Mi Sueño tiene para usted tortilla de maíz y tortilla de harina. Alimentos Mi Sueño. Haga sus pedidos al teléfono 436-6378. Alimentos Mi Sueño. Cambia tu vida hoy. Cambia tu vida hoy. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cambia tu vida hoy. Programa de reflexión, oración e intercesión. Cambia tu vida hoy.
La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Divino compañero de camino, con esta hermosa alabanza enviamos una felicitación muy especial al hermano Francisco Alvarado, hoy en su cumpleaños. También una felicitación muy especial a la hermana Berenice Ríos, hoy en su cumpleaños. A la hermana Ilse Velázquez, que cumpleaños el día de ayer. Dios les bendiga, Dios sea con ellos. Y también saludos a todas las personas que están cumpliendo años en este día. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que sean muy felices todos los días de su vida. Hoy vamos a tener un hermoso mensaje: negación a la creencia. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que están escuchando, nos negamos a creer aún viendo las pruebas, aún viendo ejemplos, aún viendo milagros? Hoy la humanidad se debate entre la muerte y la falta de fe o la negación a la creencia. Platicaba con alguna persona y le decía: ¿sabes tú qué es el reseteo de una computadora? ¿Sabes tú qué es el reseteo de una computadora? ¿Qué es? Borrar todo lo que trae. ¿Y hacer la nueva? Y hacer la nueva. ¿De un celular? Igual. ¿Y de una persona? Pues debería ser igual. Y precisamente en ese vamos a basar nuestro mensaje. Imaginemos una persona que ya vivió media vida o 3/4 de vida y está a punto de morir. Y hay una posibilidad de seguir viviendo cambiando tus creencias. La Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Pero la Biblia dice eso porque Dios dijo, ¿sí? Y Dios dice: al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si nos dirigiésemos a un grupo de personas que están ahorita al borde de la muerte y les decimos que tienen la oportunidad de no morir, sino de seguir viviendo, pero la condición para que sigan viviendo es que dejen su vida anterior, que se arrepientan y se bauticen y le sirvan al Señor Jesucristo. Porque muchos de nosotros hemos creído o nos han enseñado que todas las cosas que tenemos son gratis. La vida que tenemos, como no nos ha costado, creemos que es gratis. La vista, como no nos ha costado. Pero ¿qué tal cuando dices: ya estás perdiendo la vista, ve a comprar unos lentes? No, los lentes no sirven, necesitas una operación y cuesta 10,000, 15,000, 20,000. Empezamos a valorarlo. Y luego, si hay posibilidades y haces esa operación y al año te dicen: necesitas otra, pero ahora es de 30,000. ¿Qué preferirás?
¿Dejar de ver o conseguir los 50,000 para la operación? ¿Tú qué preferirías aquí? Sería O decir, no, ya mejor un bordón y un perrito. No, pues intentar buscar todas mis posibilidades para conseguir esos 50,000 pesos. Y si estuvieses al borde de la muerte y dijeran, ¿sabes qué? Te quedan 2 meses. Ya el médico te dijo, pero luego vienes a tu casa y dices, no, hay unos hermanos que dicen que la Biblia dice que en Cristo hay poder, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo perdona, pero tú estás muy aferrado a tus creencias y tienes un dilema: decidir cambiar y seguir viviendo o irte al pozo como estás. Muchas de las veces nosotros decimos que somos independientes y podemos tomar nuestras propias decisiones, pero fíjate bien, tu mamá y tu papá son así, tus abuelitos son así, tus tíos son así, y tú eres así, pero ahora hay la posibilidad de dejar de ser así y seguir viviendo, o seguir igual pero en la tumba. Pero la pregunta es, ¿tu vida la vas a decidir en función a todos los que están detrás de ti o en función a tus deseos y posibilidades? Posibilidades. Porque precisamente son los dilemas que estamos viviendo, y la negación a la no creencia es algo que es real, es muy palpable. Vamos a leer unas citas bíblicas, por ejemplo, Hechos 4:15 en delante dice: entonces le ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen aquí delante a hombre alguno sobre ese nombre. Y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se habían hecho un milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden una confianza, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y se juntaron a uno contra el Señor y contra Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de la palabra de Dios, mientras extendieses tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo
a la palabra de Dios. Aquí nos podemos dar cuenta que la gente estaba molesta porque Dios había hecho un milagro en un hombre. Y ese milagro se estaba extendiendo, se estaba pregonando. Y Pedro y sus ayudantes hablaban de la palabra de Dios con toda libertad, con toda la potestad. Y la gente decía, sí sabemos que se hizo un milagro, pero no queremos que se pregone. No queremos que mucha gente lo sepa porque también van a creer. Entonces, aquí estamos hablando de oposición por culturas, por tradiciones. Y muy comúnmente escuchamos a la gente que dice, es que esto que yo vivo, la religión que yo tengo, es la herencia de mis padres. Pero Dios no es religión. Dios no es tradición. Dios es palabra y poder en acción. Vemos aquí que les decía, y a donde vayan, oren y sanen a los enfermos. Y si estamos hablando que la gente se debate entre la incredulidad y la enfermedad, y a veces hasta la muerte, y Dios les está diciendo a sus hijos, vayan y oren y sanen. ¿Qué es lo que más desea un enfermo? Ser sano. Pero la condición para ser sano es que creas, que aceptes la oración. Porque el negarte a recibir una oración, ¿de qué habla? De que no crees. Y si la Biblia dice, al que cree todo le es posible, y tú como enfermo no crees. Y hay cosas curiosas. No creo y sí quiero ser sano. Pero si la condición es, todo será hecho conforme tú creas. Como que tengo ahí una traba, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar a esa sanidad si no creo? ¿Cómo vencer o cómo juntar el querer con el creer? ¿Cómo le dirías? No, pues, ¿cómo? Pues tienes que Porque son creer. cosas que en la vida existen. Salgamos un poquito de la fe y vayamos al lado humano. Como tú como persona, como individuo, tú dices, yo quiero triunfar en la vida. Pero ¿cómo vas a triunfar en la vida? ¿Qué necesitas hacer? Pues, primero que nada, ponerse en acción. Ponerse en acción. Pero ¿de qué manera? Porque aún hay personas que solamente creyendo sin acción lo quieren lograr. Y por ejemplo, Dios les decía a un enfermo, levántate, toma tu lecho y vete. Fíjate. 1, levántate. 2, toma tu lecho. Y 3, vete. Pero si estabas enfermo y no podías caminar, ¿cómo ibas a hacer eso? Arriesgándose. No creyendo. No, pues si estás enfermo, pues no lo puedes hacer, pero cuando cuando Jesús te dice, levanta tu lecho, pues qué más te queda que creer. Supongamos que cuando era Jesús, pero cuando era Pablo, No cuando sé. era Pedro, Sí, pues qué más creer. precisamente ese es el centro. Porque Dios le está diciendo, vayan y oren. ¿A quién? A todos.
Tú puedes ir y orar por un enfermo. Tu mamá ha ido y ha orado por un enfermo y ha sanado. Han ido hermanos a orar por ella y ha sanado. ¿Cómo se ha dado ese milagro? Creyendo. Creyendo. Pero ¿qué pasa con la negación a la creencia? ¿Qué pasa si tú vas a orar por mí? Y antes de que empieces a orar, ¿a poco tú vas a orar por mí? ¿Por qué no vino el pastor? ¿Por qué no vino el líder? O sea, ¿qué estoy dando a entender con eso? De que en mí hay duda, miedo, renuencia. Aquí estos hombres tenían miedo de que Pedro y sus ayudantes siguiesen predicando la palabra de Dios y siguiesen diciendo, porque el milagro que se había hecho, la persona andaba caminando y andaba por las ciudades y le decían, tú eres el que estaba enfermo. ¿Y quién te sanó? ¿Y cómo le hizo? Y él les decía, ¿cómo le hizo? No sé. Lo único que yo sé es que estoy sano y estoy caminando. Lo demás, no me pregunten. No me importa ni me interesa eso ya. Entonces, precisamente a ese nivel de fe debemos de llegar. Cuando Dios les decía, levanta, toma tu lecho y vete. El primer punto a favor era la obediencia. Levántate. Ya cuando iban caminando, pero si yo estaba enfermo no me podía levantar. ¿Cómo le hice? Dentro de nosotros Dios ha puesto algo especial que obedece órdenes de la mente. ¿Qué pasa en ciertos momentos cuando estás dormido, te despiertas y una parte de ti se quiere levantar y otra no? ¿Qué sucede en tu cabeza y en el cuerpo? Uno parece que levanta, el otro no. O sea, una parte en la mente dice, no, vámonos, es que hay que hacer estas cosas. Y el cuerpo dice, espérate, Un ratito más. al rato las hacemos. Pues la mente creyendo, no, pues ¿cómo? ¿Quién gana, la mente o el cuerpo? El que le dé más fuerza. Sí, pues es que uno tiene la decisión de darle al fuerza al cuerpo, darle fuerza a la mente, pero si dice, no, pues vamos a trabajar y el cuerpo dice, espérate, estamos bien a gusto, aquí frescos. Dice, no, pero luego te pones a pensar, pero te falta esto y esto, y aparte, vámonos a echarle ganas. Y pues, ahora sí que, aunque no quiere el cuerpo. Precisamente ahí también existe una negación, ¿verdad? Como la negación a la creencia. ¿Cómo llegar a traspasar ese muro y lograr que la gente crea, se convenza, se decida? Son cosas completamente distintas. Crea, se convenza y se decida. Ya una vez decidido vendrá la acción. ¿Cuántas personas se les invita? Oye, tú estás enfermo, mira, vamos a tener una campaña. Te invitamos a la actividad para orar por ti. El ministro, el pastor que va a predicar, va a hacer una oración por ti. Pero en la invitación, A estar a gusto entonces, para que no quieran que hagan una oración por él. Porque cuando ya te sientes así muy mal, ahora sí que ya checaste en el seguro, en todos lados, pues ahora sí que ¿por qué no hacer una oración y creer? hay cosas que van más allá de la explicación. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú conoces a una persona enferma y tú oras a Dios por él y Dios te pone un sentir que hagas por él? Pues qué, hacerlo. Porque tú lo has experimentado. Has orado pidiéndole a Dios por alguien y Dios te ha dicho qué hacer. Y algunas veces la persona por la que lo tienes que hacer
o no está de acuerdo. Y ahí, ¿qué es lo que sigue? ¿O qué has hecho tú en este caso? No, pues, ¿qué más? Pues ponerlo en oración y pues creyendo que, por ejemplo, yo he platicado con una muchacha invitándola así a unas reuniones de los jóvenes, pero no quiere. Entonces yo le digo, no, pues está bien, pero pues sí, no quiere, y pues ponerlo en oración y pues Dios es el que hace la obra. Pero has visualizado algo hacia ella. Estamos sufriendo y no sabemos por qué. Estamos en medio de un precipicio y no nos damos cuenta hasta que en un momento sentimos que vamos de picada al vacío, y en ese momento sí quisiéramos el rescate. Imagínate tú que tienes los ojos vendados, hay un pozo de esta dimensión, pero de 200 metros, y vas caminando y vas bajando. A medida que aumentes la velocidad hacia abajo, ¿qué sentirás? No, pues que no se sentirá. O sea, una cosa es que sientes y otra es que piensas. Pues, ¿qué pensar? Pero una, Muchas. vas a sentir la presión de la velocidad o del aire, Sí. en tu cuerpo, pero en tu mente vas a ir experimentando cosas distintas a lo que venías pensando antes de pasar por ese precipicio. Vas a estar, cuando estés cayendo, vas a empezar a pensar ahora sí que en tu familia, en muchas cosas que, por ejemplo, que hiciste, que fallaste y ya te caíste, y ahora, Señor, ten misericordia, y empezar a orar. Ahora, si fueses ya de los 200 metros a 100 metros y te quitases la venda, ¿qué cambiaría en tu mente al ver y no ver? Al ver y no ver, ¿qué cambiaría? Pues, Vas de bajada, de picada, 200 metros, y supongo que hay marcas que dicen 50, 100 y vas exactamente donde está 100. Y de ahí para allá sigue 101 y te quitas la venda. ¿Qué cambiaría en tu pensar? pues, un rayito de esperanza, ¿De qué forma? de encontrarte algo donde agarrarte y amacizarte, y de ahí empezar a escalar otra vez para arriba. ¿Tú crees que si en ese momento te llenaras de fe pudieras hacer algo? ¿Un pacto? Estarías feliz. Y más estarías feliz porque aunque no tuvieses fe, en ese momento, por X razón, sabías de la existencia de Dios y decías, Señor, si existe, sálvame. Y ¿sabes? Cuando llegaste, te encuentras Con agua. No, No. era una telaraña, pero de esas así grandes que... No, sí. O la arañota. Precisamente la fe, dice un himno, fe mueve la mano de Dios. Y la fe es la que hace que Dios obre en nosotros. Pero la fe viene por la creencia. Por eso dice la Biblia, el que me busque, crea que existo. Si no, ¿qué caso tiene que me busque? ¿Tú buscarías algo que no existe? ¿Para qué? ¿Para qué? Y a veces en eso nos perdemos, nos confundimos porque cerramos la vista a las cosas existentes. ¿Cómo es posible que digamos Dios no existe si a mi alrededor
tengo árboles. Y hasta ahorita no hay ningún hombre que haya creado un árbol. ¿O tú conoces uno? Ninguno. ¿O un hombre que haya hecho pajaritos? Tampoco. ¿Quién los hará? Ahora sí que, pues Dios. Pues Dios. Dios. Aquí estamos hablando de que Pedro estaba predicando de un milagro que la gente vio, que Dios hizo, y que los reyes y sacerdotes no querían que Pedro siguiera predicando porque toda la gente estaba creyendo. ¿Por qué? Porque era real. Y aquel hombre en el que Dios había hecho el milagro andaba ahí caminando y dice: hey, tú eres el que Dios hizo un milagro. Sí, yo soy. ¿Y cómo lo hizo? Ya no me pregunto. Pero tú y yo estamos aquí frente a gente que dice: no, es que Dios no existe. ¿Y todos esos árboles? ¿Y esos pajaritos? Porque dicen, mucha gente dice, la tierra no la creó Dios, que fue un choque entre dos planetas. Pero si hubiera sido un choque entre dos planetas, hubiera nada más que destrucción. No existiera ni siquiera el agua, ni árboles. Porque sabemos que pues una explosión de un planeta trae fuego, trae rocas, tierra, todo tipo de cosas. Y es que nuestra comprensión está muy limitada. O sea, realmente ni siquiera nosotros nos conocemos, no sabemos de qué somos capaces. Y la muestra está: ¿cómo es posible que un hombre esté creando una computadora que está dominando a muchos hombres? O sea, ¿cómo hay hombres que están creando la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial está sustituyendo a los hombres? Pero ¿quién es más inteligente? ¿Un ser humano o un robot? Un ser humano. Un ser humano. Un ser humano, pero a la vez, como dicen que el humano utiliza el 10% de su capacidad. Ese es el problema. Y ese es el problema de la no creencia. Muchos decimos: yo el alambre. ¿No? Si nosotros fuésemos conductores de sanidad y que cualquiera que nos tocara sanara, ¿qué sentiríamos? Pues, y un bonito. Pero ¿qué hay que hacer para ser conductores? Primero hay que conectarnos. Si tú un cable no lo conectas de un generador de luz, ese cable no tiene corriente. no tiene corriente. Si nosotros nos conectamos con Dios, oración, ayuno, buen comportamiento, buen testimonio, buenas palabras, Dios nos va a hacer conductores de su poder. No, y sí, es muy palpable cuando uno empieza a orar, cuando empieza a entregarse a Dios, porque cuando te acercas a Dios te cambia la vida rápidamente. Bueno, rápidamente no, pero Paulatinamente. pues, sí, o sea, cuando empiezas a orar más, empieza a cambiar tu forma de ser, empieza a hacer un cambio completo. Pues sí se puede, porque dice la palabra de Dios que todo se puede en Cristo que me fortalece, creyendo primeramente. Precisamente, si el mensaje es negación a la creencia y el lado positivo es afirmación a la creencia, al que cree todo le es posible. Si tú estás en un camino que te está llevando a la muerte, tú puedes cambiar de camino. Dice una alabanza: nada más un camino hay para llegar al cielo. Muchos de nosotros decimos: no hay cielo, no hay infierno. Pero ¿quién puede decir: no hay vida y no hay muerte?
¿Cómo lo puedes decir? Si precisamente lo que te está matando es el miedo a la muerte. Lo primero que te acaba. Lo primero. Entonces, si nosotros dejamos de negar el poder de Dios, la existencia de Dios, aceptamos la creencia, tenemos fe, nuestra vida va a ser más saludable. Nuestra vida va a ser más feliz. Nadie niega que van a seguir existiendo problemas, enfermedades, pero cuando tenemos aceite, harina, fruta, pero también sabes que vas a tener una fiesta y te pagan 2,000 y necesitas 1,500 para la despensa, pero necesitas 2,000 para la fiesta, ¿qué decisión tomarías? ¿Hacer fiesta y no comprar despensa, o comprar despensa y aguantar la fiesta? La respuesta más sabia, comprar despensa. Ahora sí que primero está la familia. Comparativamente con el creer y el no creer, es esa. Mi fe me va a salvar, mi creencia me va a salvar, y otra cosa importante, mi creencia me va a traer paz. Si tú y yo vivimos haciendo cosas que no creemos, haciendo cosas que no nos gustan, ¿cómo será nuestra vida? Infeliz. Soy muy feo, ¿verdad? Pero así es. Y hay muchas personas que viven en ese nivel de vida, que aún teniendo posesiones, aún teniendo familia, dicen, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué siento que hay un hueco? Hay gente que se gasta muchos pesos tomando, dice, no, tráeme la mejor botella, no, tráeme la mejor compañía, tráeme esto, y el hueco sigue ahí. Después se pasa el tiempo, ya consumieron, ya están así, se van a su casa, se tiran en la cama y empiezan a llorar porque el hueco Sí. sigue, aunque el placer lo tuvieron. Sin Placeres, embargo, decimos lo que comenzamos al principio. Dios llega, toca tu corazón y eso es suficiente. El gozo que se siente aquí, en la mente, en todo el cuerpo, Por hasta eso, te hace temblar y te llena Sí. de felicidad. con tan solo así poquito que sienta la presencia de Dios, ya se siente. Imagínese, por ejemplo, las visitas a veces llegan a los, por ejemplo, así de jóvenes visitas, y entran y vamos a orar, pero vente, vamos para enfrente y vamos pues, pero vas a orar con fe y creyendo, y empiezan a orar y ya le empiezan ahí a decir ellos, y llega el pastor con ministro y los usa y cambia la sí, pues Perspectiva. esa cosa. Y cambia, y hasta no sé, se llenan de gozo los muchachos, que hasta dicen, a ver cuándo me vuelves a invitar, a ver cuándo volvemos a venir. Y eso también, eso a veces es lo que pasa, que nos gusta tanto las cosas del mundo que no nos animamos. Sí, no nos convence. Precisamente hay una alabanza que dice, cuando entré a la iglesia, yo entré a criticar, que cantan feo, que lloran, que este, que el otro, dice, y yo me senté mero atrás y empecé a escuchar que cantaban y los hermanos caían de rodillas, y unos gritaban y otros lloraban, y de repente dice, se nubló mi vista y no supe qué pasó. De repente yo estaba mero enfrente y estaba sintiendo que mi corazón explotaba y decía, pero no entiendo qué pasa. Y eso es lo que muchas veces no se comprende. Hay un testimonio que dice que en Estados Unidos había una iglesia que estaba
Pero el poder de Dios así, la gente veía alrededor cuando estaba el culto que se estaba quemando. Y llamaron a la policía y vino un escuadrón y dijeron, oye, ¿qué pasa? Ahí, ¿sabes qué? Están quemando. Y llegó el policía, el jefe, y entró a la iglesia y dijo, ¡ey, paren eso! La gente se está quejando. Les dijo a los que estaban de Ujieres. Y dijo, Señor, esto no es malo ni es de nosotros. Si usted quiere, pásele allá, párelo. Dice, entró el policía, bien, iba a medio templo y empezó a hablar en lenguas, y los que venían en sus pues qué, empezaron a pasar de uno y todos, la gente seguía quejando y vino otro escuadrón y le dijo, por eso, pero pasaron 5 y entraron y se quedaron 2 atrás. Dijo, no, esto no es normal y esto no lo vamos a parar. Y les dijo a alguien, esto es unción de Dios, es poder de Dios, esto nadie lo va a parar, si Dios quiere, ahorita. Pero dice, salgan y vean como dice el corito, la llama está encendida. Y cuando la llama está encendida es porque Dios está obrando y nadie lo va a parar, Sí, hasta que Dios quiera. y es de que Dios quiera, porque cuando está en unción, de nadie lo para. Así se acabe la música, se Porque- acaba la predicación. Sí, también a veces en las iglesias están, no, que vamos a empezar y empieza la unción y se empieza a derramar el Espíritu Santo y, por ejemplo, uno está de tremendo ahí, nada más de espectador y empieza a ver cómo empiezan a hablar en lenguas y ahora sí que como el carbón está encendido y tú estás acá, aún así no estés encendido, poquito a poco te Les enciendes. llega el calor. Sí, aunque llegues, si está muy fuerte el fuego de la unción, por ejemplo, un montón de carbón y traes un carbón mojado, aún así lo pongas, se va a prender, se seca el agua y seca lo duro y empieza a arder, Y el calor se empieza a expandir. expandir, Y crea o te metes o corres. una atmósfera. Se crea una atmósfera de bendición donde hay lugares, la gente dice, pero ¿qué pasa? En esta iglesia venimos y entramos y se siente. Aunque tú vayas en otro mundo, en otra condición, entras y se siente. Y alguien dice, pero es tierra, son paredes, ¿por qué? La Biblia dice que cuando el pueblo de Dios traía el arca, sucedían cosas grandes. Que iba enfrente de la batalla. ¿Y qué decían? Pero cualquiera puede hacer un cuadrito como ese y llevarlo. Sí, pero en ese cuadrito que ustedes hagan no está la unción, No está la presencia. no está la presencia de Dios. Igual, pues sí, hay muchas iglesias donde, pero ¿qué falta para que el poder de Dios esté? O sea, Dios está ahí, pero no está manifestando su espíritu. Es igual como yo me arrepiento, me bautizo, soy lleno del Espíritu Santo, pero ya no lo estoy dejando actuar. Ya estoy actuando yo. Pero el Espíritu Santo me dice, sé bueno, ama a tus hermanos, ayúdalos. Y digo, no, pero es que mejor no, porque Es que también, pues los mandamientos, bueno, pues dice que se resumen 2, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo no lo vas a matar, si amas a tu prójimo no le vas a robar la mujer, si amas a tu prójimo no le vas a robar, no le vas a hacer males, entonces, pues, nada más. buen principio. Y es la entrada, porque realmente lo que nos cierra es la maldad. Y la falta de creencia nos lleva a eso, a limitarnos, a estar en un solo carril. No ver a nuestro lado cuántos necesitados, al otro lado cuántos necesitados. Solamente estoy actuando egoístamente, pensando en Mi. mí.
Y si Dios dice amarás a tu prójimo, y en lugar de estar amando a mi prójimo me estoy amando a mí, entonces la falta de creencia se encausa ahí, pero se rompe al querer un bien y no querer salir del mal. Y precisamente es una contrariedad, como dijimos al principio, ¿va? Quiero el milagro, pero no creo. Necesito el milagro, pero no creo. Pero sí lo quiero. Necesito dinero, pero no creo que lo pueda conseguir. pero no creo que lo pueda conseguir. Entonces, está truncada. No dejamos que la bendición entre porque tenemos la puerta cerrada. Sí le estamos gritando, pero por eso Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abres, Entraré y se ¿qué es si abres? Si crees, si me aceptas, si me dejas entrar, te ayudo. Pero si no me dejas entrar, Pues, por más que grites con la puerta cerrada, yo no la puedo forzar. Más bien, yo no la quiero forzar. Porque Dios no necesita quitar la puerta para entrar. no, Dios si quiere en un chisquido de dedos y Cambia mi vida. Pero necesito yo creer y decidir, Señor, aquí estoy. Y tal vez a veces la puerta está cerrada, pero uno de dentro, no sé, la puerta está cerrada, pero a veces hay algo en uno que no puede, que lo amarra, que cierra esa puerta. Y aún así empieza a clamar a Dios, pero creen de que Dios lo va a romper las cadenas de esa puerta y va a entrar. Pero es muy diferente eso a no querer, a tener la puerta cerrada y de lejito nomás. Sí. Entonces, amigo, hermano, deja la incredulidad. La Biblia dice que Dios cumplirá todas sus promesas y Dios hará todo conforme nosotros creamos. Así es que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero al expresar esas frases estaba creyendo en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ya sabía que existía Dios. Ya sabía que Él era el que lo podía ayudar. Así es que Dios te invita a que te decidas a creer, a que dejes la incredulidad y vengas al camino de Dios. Él hará todo por ti, porque Él dice, ustedes son mis hijos, y si ustedes que son malos dan cosas buenas, yo ¿qué no les daré? Nuestro deseo es que Dios te bendiga. Vamos a hacer un corte y regresamos enseguida.